Hola y bienvenidos a Cápsulas de Vida. En esta oportunidad quiero tocar aspectos doctrinales, teológicos, basados en una interpretación puramente escritural, es decir, bíblica, para que de alguna manera esta polémica que de alguna manera lleva siglos, diría yo, de estarse preguntando, ¿verdad?, si debemos de celebrar la Navidad o no debemos de celebrarla, tomando aspectos puramente escriturales. Y para eso, investigando un poco, encontré algunos puntos doctrinales de los hombres de la Reforma, desde Martín Lutero para adelante, y cómo lo vemos nosotros ahora. En el caso de Martín Lutero, él era una persona que reformó de la iglesia, que fue de alguna manera algo difícil para él en su propia vida. Tuvo que vivir escondido y en fin, todo lo que a él le aconteció. Pero ¿qué creía Martín Lutero al respecto de la Navidad? Él celebraba la Navidad y su base doctrinal, fundamentalmente basada en las Escrituras, era, él creía, dice, en una doctrina normativa. Esto es decir, que él celebrar todo lo que la Biblia no prohíbe. Es decir, si no hay una prohibición específica en las Escrituras en cuanto a un aspecto de doctrina, entonces él pues lo abordaba. Entonces, como la Biblia no niega, no se encuentra una negativa a celebrar el nacimiento de Cristo, entonces él pues estaba de acuerdo con celebrar la Navidad. Y luego en Suiza había otro apóstol de esos tiempos, reformador también de la iglesia en Suiza, la iglesia evangélica, de apellido Zwinglio, y él creía en una doctrina no normativa, sino que en una doctrina regulativa. Esto es decir, celebrar lo que la Biblia manda, es decir, todo lo que en las Escrituras se pide que se haga, entonces él estaba basado en eso. Y como las Escrituras en ninguna parte pide que la iglesia celebre el nacimiento de Cristo, entonces él anuló las festividades de Navidad en la iglesia de ese tiempo en Suiza, en el tiempo de Zwinglio. Entonces vemos cómo hay dos aspectos que, basándose en las Escrituras, digamos, lo que no está escrito, lo que no prohíbe las Escrituras, que era la ponencia de Lutero, entonces se podía celebrar, y por eso él celebraba la Navidad, y la iglesia luterana pues así lo hace. Ahora, Zwinglio, representante en Suiza de otra ponencia doctrinal, pues dice que lo que no nos describe la Biblia que debemos celebrar, entonces no lo hacemos. Es decir, no hacemos lo que la Biblia no nos manda. Entonces por eso él no celebraba la Navidad. Y luego pues continuaron otras ponencias doctrinales, y está la de Calvino. Entonces Calvino también celebraba la Navidad basado en que no debería, dice, tomar una decisión. La decisión la tenía que tomar cada grupo evangélico, cada iglesia debía tomar la decisión de celebrar o no celebrar. Es decir, era, diríamos, un poco más político. Era celebrar o no celebrar, y que cada iglesia decidiera si lo celebraba o no. Ahora, por supuesto, y que además él creía de que el que celebraba, que celebre, y el que no, pero que no se criticara uno a otro en que por qué uno celebraba y por qué otro no. Esa era la ponencia de él. Sin embargo, pues él sí celebraba la Navidad. Ahora, hay un texto del Nuevo Testamento en el cual se basan, especialmente Calvino y otros de la iglesia moderna, donde en Romanos capítulo 14 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno, dice, esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace.
Y luego dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios por eso. Por supuesto, estos textos no están hablando de la Navidad, están hablando de la ley, están hablando del sábado, están hablando de los alimentos que de alguna manera en la ley estaban prohibidos, y que fue una de las discusiones primarias que hubieron entre los padres de la iglesia, Pedro y otro de Jacobo, con Pablo, ¿verdad? Que tenía el llamamiento a llevar el mensaje a todos los gentiles. Entonces el texto y contexto de lo que de celebrar un día o no otro día está hablando precisamente del sábado, y está hablando de los alimentos que la ley prohibía. Entonces no lo podemos agarrar ese texto para decir, bueno, como dice que el que quiera celebrar el día que lo celebre, y el que no está hablando de Navidad, está hablando del sábado, está hablando de otra cosa, está hablando de la ley. Entonces están esas ponencias cristianas, evangélicas, incluso pues amigos míos, pastores que tienen también congregaciones, celebran Navidad, pues tienen su ponencia de una o de otra forma, pero yo tomo las escrituras, especialmente en la doctrina de Zwinglio, la doctrina regulativa, ¿verdad? Entonces, si la Biblia no nos manda a hacer algo, ¿verdad? Y en la Biblia no encontramos en ninguna parte que se celebre la Navidad, y por eso pues yo no la celebro, porque en la escritura no nos manda eso. Ahora, esto pues solo lo dejo para que tú lo medites, ¿verdad? Te lo dejo como una cápsula para que tú lo medites y qué es lo que tú piensas, pero como te digo, y resumiendo, Lutero entonces tiene esa doctrina, la doctrina normativa, ¿verdad? En la que él dice, si la Biblia no lo prohíbe, yo lo puedo hacer. Y Zwinglio dice, si la Biblia no me lo manda, yo no lo hago, que creo es donde yo me apego a eso, porque pues ya Calvino es como demócrata, digamos, está en la democracia, ¿verdad? Que cada quien haga como quiera, y eso tampoco es así. La Biblia no es una democracia, es una teocracia. Por lo tanto, pues yo te dejo este pequeño comentario y estudio que hice para encontrar doctrinas basadas, comentarios basados en las escrituras, y de cómo la hermenéutica, de alguna manera, que es lo que nos sirve para poder interpretar correctamente las escrituras, así nos basamos en eso. De tal manera pues que escrituralmente la Navidad no está designada como un mandato a celebrar en las escrituras. Así que medítalo. Nosotros debemos ser cristocéntricos, debemos ser bíblicos, debemos ser lo que está escrito en la palabra, es lo que debemos hacer. Y bueno, eso es lo que yo te quería dejar en esta oportunidad, y nos vemos en otra próxima cápsula de vida. Dios te guarde.